Bueno, en realidad es una frase dentro de un contexto en el cual se están redefiniendo agendas. La RCE, como la conocíamos nosotros, está perdiendo, digamos, fuerza, pero no en detrimento de una agenda que le quite protagonismo, sino que está siendo superada por algo que es como una materia correlativa, no es la que viene, ¿sí? No es que se suprime por otra agenda porque es mejor o porque era un camino errado y hay que... No, es el camino correcto, pero la RCE, a lo que hablábamos y se habló en el World Business Council, la RCE tiene que ver más con el rol de la empresa en la sociedad, o sea, cómo la empresa, como buen ciudadano, saca la basura a la hora que tiene que sacarlo, después de las 8 de la noche baja la música, se hace una fiesta los sábados, va a ser hasta las 2 de la mañana. Eso es lo que la RCE a vos te va guiando, ¿no? Ser un buen vecino, ganarte el carnet de buen ciudadano o mejorar tus vínculos con la comunidad. Eso me parece que no es que ha muerto, pero me parece que es algo que el estado del arte se podría congelar ya hoy y hay herramientas suficientes. O sea que el rol de la empresa en la sociedad ya se conoce cuál es. Ya digamos, la empresa no es solamente un agente económico, sino que también es un agente social, ¿sí? O un actor social. Lo que viene ahora es una agenda que es más que el rol de la empresa en la sociedad, sino es, como nos gusta decir a nosotros, cuál es el rol de la empresa en una agenda de desarrollo. Y esto sí es nuevo. ¿Por qué? Porque históricamente las agendas de desarrollo fueron de los estados. De hecho, organismos intergubernamentales como las Naciones Unidas, que trabajan o que delinean lo que sean agendas de desarrollo para justamente países en vías de desarrollo, han siempre trabajado desde gobiernos, entre gobiernos y para gobiernos. De repente, hoy tenemos, que no es casual y tampoco es de un día para el otro, que la nueva agenda de desarrollo, digamos, la renovación de los Objetivos de Desarrollo 2000-2015, ya no es de estados para estados o de gobiernos para gobiernos, sino que tiene también como destinatario a la empresa. O sea que el rol de la empresa en una agenda de desarrollo es explícito, no es algo que la empresa haya levantado la mano y haya dicho me gustaría influir o incidir, sino que esto surge del propio, digamos, evolución del sistema de Naciones Unidas en función de la revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las experiencias del sector empresarial en la agenda de responsabilidad social, ¿sí? Y la experiencia empírica de ver cómo cuando los objetivos están globalmente bien identificados, consensuados, cuando falta articulación con el sector privado, tienen una limitación. En cambio, cuando se articulan con el sector privado y si lo involucra, se generan cambios de impacto y de escala, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros estamos hablando, la diferencia entre el rol de la empresa en la sociedad, vamos a poner RCE analógica, y el rol de la empresa en una agenda de desarrollo que le podemos llamar la RCE 2.0. Bueno, creo que digamos, primero, ¿cuáles son las expectativas respecto a la cumbre? Yo diría que las expectativas son altas. ¿Por qué? Porque también lo que se va a definir en esta cumbre, en esta conferencia de París, tampoco va a ser muy ambicioso. ¿Qué pasó? Durante años se trabajó dentro de la Convención Marco en lo que sería el protocolo de Kioto y se buscó cuestiones, al principio, se buscaban cuestiones muy ambiciosas y se terminó negociando por cosas muy bajas. De hecho, el protocolo de Kioto es un subproducto, un subóptimo de discusiones. Ahora lo que hay es expectativas altas respecto a que se salga de ahí con un documento vinculante y con un marco legal o jurídico más cierto, es muy alto. ¿Por qué? Por una cuestión geopolítica. Siempre los países en la agenda climática, que no es una agenda ambiental, es una agenda energética que impacta sobre las inversiones y sobre justamente la forma en que el sector productivo se aprovisiona energía y produce bienes y servicios, ¿sí? Siempre hubo una diferencia muy notoria entre los intereses de los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. A tal punto que es como una discusión entre contaminadores del pasado versus contaminadores del futuro. Yo, país en vías de desarrollo, digo, bueno, mirá, yo no puedo hacer la misma responsabilidad que vos, no la puedo tener porque vos, país desarrollado, fuiste el culpable de lo que sucedió hasta acá, y ellos te dicen, bueno, flaco, pero yo de ahora en más me porto bien y en el futuro el que vas a contaminar vas a ser vos.
Esa tensión intrínseca no se venció, sigue estando. Lo que pasa es que hoy lo que se pone para hacerlo firmable son dos cuestiones básicas. Uno es la posibilidad de que uno pueda comprometerse, pero con una forma diferente a lo que lo haga un país desarrollado y eso sea aceptable. Bajo el protocolo de Kioto vos tenías o un compromiso, ¿sí? Obligatorio por ser países desarrollados, o no tenías compromiso, y si era un compromiso voluntario no tenía ningún sentido. En este caso vos estás autocomprometiéndote, lo cual eso hace que las resistencias digan, bueno, nadie se va a poner la soga al cuello y a suicidarse. Entonces eso ya lo hace más firmable al pacto, a la convención, a la conferencia. Y el segundo aspecto es que se ha hecho también, para que sea firmable y atractivo para las dos partes, es, yo como país, la agenda de cambio climático tiene dos subagendas. El cambio climático tiene dos subagendas, que siempre tendrían que tener el mismo nivel de importancia, pero hasta ahora se han tenido mucho más preponderancia o gravitación la primera, que es la que tiene que ver con la gestión de emisiones, ¿sí? Uno, por lo general, cuando habla de cambio climático, enseguida piensa en reducir emisiones de CO2. Esa se llama agenda de mitigación. Y es la que es más sexy, nada más, ¿no? Porque tiene que ver con la huella de carbono, tiene que ver con la gestión digamos, de eficiencia energética, con el tema de los sumideros, los bosques, el cambio de los procedimientos, bueno. Esa agenda es importante, pero claro, para los países desarrollados que ya cuentan con tecnología y han hecho, digamos, sus transformaciones tecnológicas, tienen una curva de aprendizaje ya hecha, y para los países en vías de desarrollo no significan plata, porque no tenemos la tecnología, hay que comprarla, hay muchos procesos que son mano de obra intensivo que al pasar y cambiar de tecnología pueden impactar en la mano de obra local, ¿sí? Por eso los sindicatos en 2012 presentaron un documento que se llama la Fair Transition, o sea que esta transición se ajusta también para las manos de obras, para el mundo del trabajo. Pero esa agenda ahora, que siempre fue la principal, hoy comparte digamos, el cartel de estrella, digamos, si fuese un show, digamos, el estrellato lo comparte con la segunda subagenda, que es la de adaptación, que es menos conocida, es menos atractiva al medio, ¿no? Porque no tiene que ver con CO2 ni con emisiones, sino que tiene que ver en qué hacemos ante el cambio climático. O sea, la primera tiene que ver con las causas. Tenemos que emitir menos para que no se caliente tanto el clima. Y el segundo tiene que ver con diciendo, bueno, el clima ya se calentó y vamos a tratar en última instancia de que se caliente menos, ¿sí? Cuando en realidad ahora no es dejar de emitir, sino vamos a seguir emitiendo para que la temperatura no suba, sino que suba hasta 2 grados más en los próximos 20, 30 años. Y eso va a tener consecuencias. La segunda agenda de adaptación tiene que ver con las consecuencias. Es, ¿qué hago yo que me voy a inundar? ¿Sí? Los países insulares, los países en vía de desarrollo, con el 80% de las ciudades de Latinoamérica están en zonas costeras que se pueden inundar. ¿Qué pasa con las sequías que voy a tener prolongadas y digamos, qué voy a hacer con mis cultivos? ¿Qué voy a hacer con los eventos extremos, ciclones? ¿Qué voy a hacer con las zonas donde voy a tener que generar relocalizaciones de infraestructura? ¿Cómo van toda esa plata que yo necesito para que me impacte menos los efectos del cambio climático, la voy a discutir también en este foro global? O sea, habilitó a Naciones Unidas a tratar las dos agendas. La de mitigación, o sea, vamos todos a ponernos el cinturón y a emitir menos, pero también vamos a discutir qué hacemos con los fondos y con las obras de infraestructura que tienen que hacer los países en vía de desarrollo para sufrir menos las consecuencias del cambio climático. Eso hace que al estar de esas dos agendas, que una es atractiva para los países desarrollados y otro para los países en vía de desarrollo, haya mayor voluntad, y ya se puede ver que se rompió con algunas tendencias negativas. Por ejemplo, el año pasado China y Estados Unidos, por fuera de la convención, ya firmaron un acuerdo. Esos son el G2. Entre esos dos países son casi el 50% de las emisiones de CO2. O sea, ya en realidad la mitad del market share se ha comprometido por fuera de la convención marco, lo cual es una señal y una presión para que los jefes de Estado ahora en París realmente tengan a dos líderes, uno líder de los países en vía de desarrollo y otro líder del mundo occidental y desarrollado, diciendo, si nosotros ponemos de acuerdo, ¿por qué no el resto? El G8, G7, que se reunió en Alemania este año, también, digamos, con Merkel hablando de
disminución del uso de combustibles fósiles para los próximos 50 y 100 años, también firman un acuerdo, o sea, ya te están diciendo, además hay otros países desarrollados que están comprometiéndose, o sea, te están diciendo, si me comprometo ahora, imagínate en diciembre, en la conferencia de París. Y por último, en lo cual no es menor, es el Papa. Digamos, ¿no? La encíclica papal, si hasta hace poco, en el 92, el principio de Río era uno, el que contamina paga, ahora con la encíclica papal es el que contamina es pecador. ¿Sí? Entonces, eso va a generar cierta presión y está generando cierta presión sobre los jefes de Estado, sobre, digamos, incluso sobre el Senado republicano en los Estados Unidos, sobre cualquiera que hoy presente un argumento anticlimático, lo va a convertir en algo políticamente inaceptable y desde el punto de vista ético también. Así que no es menor esa presión. Sí, la verdad que es yo creo que ya se está rompiendo. Digamos, yo que ya tengo 20 años de carrera en la agenda de temas de sustentabilidad, incluso desde Río 92, esto pasó de ser de un tema de élite, ¿no?, a un tema que empieza a tener cada vez más popularidad. Sin embargo, no deja de ser una comunidad bastante endogámica, ¿no? Nos hablamos entre nosotros y, claro, empieza a pasar que no sabemos que si lo que estamos haciendo es valorado por la comunidad, por la sociedad o es valorado por nuestros pares, ¿sí? Caso del reporte, por ejemplo. Muchos dicen, bueno, a ver quién lo lee. No, bueno, pero me felicito tal, cual. Es difícil salir de esa comunidad endogámica. Bueno, acá, digamos, lo que hay que hacer es romper algunos paradigmas también, de desmistificar la sustentabilidad. O sea, la sustentabilidad tiene que ver con la ciencia, pero no es ciencia aeroespacial, ¿sí? Tiene que ver con la técnica, pero tampoco es solamente ingeniería. O sea, sustentabilidad es algo mucho más llano. Sustentabilidad es algo que tiene mucho más que ver con el día a día de la gente, ¿sí? Tiene que ver con la planificación de largo plazo, tiene que ver con la identificación de riesgos, con la identificación de oportunidades, tiene que ver con los negocios, no tiene que ver con los negocios, tiene que ver con las dinámicas sociales, tiene que ver con las marcas, tiene que ver con las preferencias de los consumidores, tiene que ver con la tendencia de las regulaciones, con situaciones geopolíticas, ¿sí? Tiene que ver con muchas cosas. Pero hay que tratar de desmistificarlo con que, bueno, esto solamente pueden hablar algunos gurúes o algunos iluminados. Uno. Segundo, ahora hay que tener cuidado con que esto no se vaya al otro lado y se transforme en una situación de sustentabilidad pop, ¿no? O de colores, donde se termine frivolizando el tema de la sustentabilidad. Ese es el otro riesgo. Cuando uno le quiere dar, bueno, al final esto no es rocket science, es para todos, terminas diciendo cualquier cosa y todo es sustentabilidad y todo el mundo aplaude, y digamos, y generamos ahí discursos de New Age, donde todo el mundo aplaude, pero no te llevan a la acción tampoco. Pero como toda disciplina, no se puede ni popularizar en un extremo porque se corre el riesgo de frivolizarlo, y tampoco dejarlo en una elite de vanguardia donde, bueno, al final somos 4 o 5 los que hablamos y no generamos cambios. Lo que destaco son, digamos, sobre lo que vos preguntaste, son dos cosas. Una, por primera vez en mi historia al menos, es que los candidatos, no solo los 3, sino los candidatos extendidos, todos han tenido dentro de sus equipos de trabajo un referente o un subequipo de trabajo dedicado a temas de sustentabilidad, con diferentes nombres, ¿no? Algunos, digamos, en temas más de responsabilidad social, otros en temas ambientales / regulatorios, ¿sí? Pero por primera vez vi que había un reclutamiento de personas que con cierta trayectoria que estaban colaborando con las diferentes think tanks políticas. Eso a mí me da cierto grado de optimismo, por un lado. Y me parece que es un cambio, digamos, copernicano a lo que fue hasta hace poco. Igualmente creo, y en esto no voy a ser crítico, y por suerte mis amigos de ONGs me conocen, que lo que voy a decir lo digo con un tono de crítica muy constructivo, pero igualmente al político se le acerca la agenda ONG, y la agenda ONG para un político no es muy atractiva, porque la agenda ONG es una agenda que parte del conflicto, o sea, es un diagnóstico conflictivo, que está bien, pero para la agenda política
sobre todo cuando están elecciones, ¿no? Ir con una agenda de conflictos, es decir, por ahora no, ¿ok? Entonces yo creo que eso es algo que habría como que mostrarlo siempre por la positiva, digamos, como que una buena gestión política de los temas ambientales y sociales puede evitar algunos conflictos de los cuales hoy ya tenemos, ¿sí? Y justamente apaciguar algunos conflictos potenciales, minimizarlos. Bueno, a ver, minería sustentable creo que es un término, digamos, como hablábamos hoy, sustentabilidad de élite o sustentabilidad popular, donde todo le podemos poner, digamos, el aditamento de la sustentabilidad es uno de los riesgos. Yo creo que no es un término, digamos, del todo feliz, pero no porque la minería no lo sea, no pueda, sino que en realidad no hay ninguna actividad que uno pueda llamarle, bueno, existe siderurgia sustentable o farmacéutica sustentable o un deporte sustentable, ¿sí? O sea, o un sector alimenticio sustentable. Yo creo que cualquier actividad puede ser más sustentable, o sea, puede ser más sustentable que otra. Es una cuestión de grado, pero en un infinito que nunca lo vas a llegar. O sea, nadie puede decir, bueno, llegué, ya ahora yo soy sustentable, ahora ¿a qué me puedo dedicar? Si no existe eso. Eso es lo máximo que te puedo decir. El otro tema respecto a lo que hablabas, digamos, de una actividad sustentable, no sustentable, de nuevo, creo que la sustentabilidad es un punto deseado. Es un punto deseado en el cual uno, lo primero que tiene que saber es que existe ese punto. Segundo, direccionarse hacia ese punto. Y tercero, ahí sí vas en ese camino. Ya el solo hecho de direccionarte es importante, sabés que estás yendo hacia eso. Hay actividades, la necesidad que tiene el mundo de la actividad minera, o al menos de los productos que vienen, digamos, de la minería, hoy por hoy, digamos, no son muy reemplazables. Es verdad que estamos en un mundo donde poco se reutiliza, poco se recicla y muchos minerales podrían ser reutilizados y reciclados, pero así todo, como te decía hace un rato, si queremos ir incluso con objetivos de sustentabilidad, y no es para defender la minería, pues lo puedo decir con cualquier actividad. Si nosotros vamos hacia un mundo bajo en carbono, quiere decir, por un lado, que vamos a generar energía limpia y también ser más eficientes en el uso de energía. Ser más eficientes, si yo te viene un ingeniero acá, te dice, ser más eficiente significa más cobre. Vos querés eficiencia energética en motores, necesitas cobre. Vos querés el acceso a la energía para zonas rurales y zonas pobres, necesitas transmitir energía. ¿Cómo se transmite energía? Con metal, con cobre. Entonces, pensar en un desarrollo socioeconómico en ausencia de mayor actividad minera, al menos por ahora resulta poco realista, ¿sí? Y también lo mismo con lo que es el almacenamiento de la energía, o sea, el avance digital, o sea, el uso del litio para el almacenamiento de lo que es pilas y baterías. O sea, ese es el futuro. Entonces, pensar que la minería es algo que pueda ser reemplazable, no estamos hablando del carbón, estamos hablando de cosas que van a ser precisas incluso para una economía baja en carbono. Entonces, es altamente necesario. Lo que hay que hacer es tratar de trabajar en que la gente empiece a concientizarse en la necesidad que tiene nuestro estilo de vida, no solo el actual, sino el deseado, un mundo más eficiente, bajo en carbono, tiene una necesidad de esa actividad como de otras. Nosotros necesitamos quizás hasta triplicar la producción de alimentos para dentro de los 20, 30 años. Entonces, la actividad agrícola, agroalimentaria, se tiene que también duplicar y triplicar. Y eso hay que hacerlo de una manera sustentable, pues si no es sustentable vamos a precisar 2,3 planetas Tierra. Entonces, toda actividad va a tener que generar un plus de sustentabilidad para que podamos caber en este planeta 9.000 millones de habitantes dentro de 30 años. ¿Sí? Entonces, yo diría eso, hay que tratar de concientizar que la gente es el consumidor, el que puede demandar y generar a través de su poder de compra cambios. Si uno dice, bueno, a ver, yo quiero eficientizar el alimento, bueno, sepamos que de acuerdo al tipo de alimento, entre un 30 y un 40% de los alimentos en el mundo no termina en un estómago humano, termina siendo desperdiciado en su producción, en su logística o tirado postventa, ¿sí? O sea, esto es triste, pero somos muy ineficientes.
¿Por qué? Porque la gente no vincula su plato de comida con la seguridad alimentaria y con la actividad agrícola. Como tampoco vincula su teléfono celular con la actividad minera y con la conectividad, ¿sí? O el rol del digital en la educación, o el acceso a la información. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, en ver qué influencia tiene uno sobre su propio destino en materia de sustentabilidad.